Este día hemos convocado por un tema muy importante, que es la compensación económica, así definida legalmente para el sector público, que es la compensación económica de fin de año, y para el sector privado, la definición conceptual y legal del aguinaldo. Esto lo queremos dejar claro debido a una reforma que se planteó a la Asamblea Legislativa. Lo que se ha definido es a ampliar el intervalo del tiempo. Quiero ser muy categórico en esto, y hoy lo deja claro el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta, donde plantea clara y categóricamente que lo único que hay es un anticipo para quien así lo crea o estime conveniente. Lo voy a plantear de la forma más rápida, más precisa, pero lo más digerible posible para todo el mundo, que no quede con ningún tipo de duda. La reforma, su única visión es ampliar el intervalo de tiempo. O sea, siempre la ley ha contemplado que el concepto del aguinaldo se hace del 12 al 20 de diciembre. Las empresas siempre han tenido un lapso de cumplimiento de esto de 8 días, del 12 al 20. Si el 21 lo entrega, el 22 lo entrega, el 23 lo entrega, está fuera de la ley. Por lo tanto, ahí interviene el Ministerio de Trabajo con todos nuestros equipos, con todos nuestros compañeros de trabajo, para llevar justicia a laborar a los trabajadores, y quien vulnere ese derecho después del 20, obviamente se le aplica la sanción correspondiente en base a la ley. Pero muchos de los empleadores nos plantearon, especialmente la micro, la pequeña empresa, de que en 8 días tienen que resolver integralmente esta compensación económica a sus trabajadores, y que por lo tanto se amplía para que ahora no tenga 8 días, sino que hoy tiene 2 meses. Pero también la reforma plantea es opcional. No es punitiva, obligatoria, que el 20 de octubre, que el 25 de octubre, que el 3 de noviembre, que el 5 de noviembre. No, tiene una apertura anticipada. El intervalo se abre de 8 días de 8 días a 2 meses, y tiene mayor posibilidad nuestro sector, nuestro tejido productivo, en el marco de la predictibilidad, de poder definir eso. No se puede prorratear la compensación, el monto. No se puede. O sea, hoy en octubre voy a entregar una parte de dinero, en noviembre otra parte de dinero, en diciembre otra parte. No es así. Es de una sola vez. ¿Quiénes lo harán? Quienes tengan voluntad de hacerlo a nivel de empleadores. Y la voluntad expresa la define el presidente de la República hoy. Incluso todo nuestro sector ejecutivo este día recibirá la compensación económica del aguinaldo. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte de millones asignados al rubro ya presupuestado de la compensación económica del aguinaldo a los trabajadores del sector público, especialmente el ejecutivo. Y tenemos un país que, gracias a Dios, a la estrategia del presidente Nayib Bukele, pues hoy se tiene disponibilidad de caja. O sea, en otras oportunidades se ha tenido el dinero en papeles, pero no constante y sonante. Hoy el gobierno tiene una fluidez de caja y de disponibilidad, entonces se toma la decisión, por instrucción del presidente. Hoy, este día, se inicia con el pago del aguinaldo a todo el Ejecutivo. Este dinero, por supuesto, ayudará a la dinamización económica del país. Pero en esto quiero ser muy claro. Nosotros presentamos la reforma. Nosotros dimos la iniciativa. Y nosotros, como gobierno, liderado por el presidente Bukele, pues dice, no solamente hay que ir con la teoría, también hay que ir con la práctica. Planteamos la posibilidad de poder adelantar la compensación del aguinaldo, y el presidente instruye a Hacienda y dice, cancélese de inmediato, tenemos disponibilidad, tenemos el recurso, tenemos el dinero disponible, y hay que depositarlo a los trabajadores. Este día
los trabajadores del sector público, del Ejecutivo, tendrán en sus cuentas bancarias el depósito de su aguinaldo. Ahora, todo es opcional. Empresa X, empresa privada, lo hago en octubre, lo hago en noviembre, lo hago en diciembre, es opcional. Lo que sí no es opcional es pagarlo después del 20 de diciembre. De repente puede decir, hay algunas interpretaciones ahí que dicen que se les va a reducir a algunos trabajadores la compensación, el cálculo. Esas son interpretaciones o son en alguna medida leguliadas. El aguinaldo se entregará en base a los hábitos legales que históricamente hemos tenido. No se le puede negar si una persona trabajó y tiene ya el lapso del tiempo que la ley manda, que se le debe de pagar el 100% de su aguinaldo. Ningún empleador puede interpretar la reforma como un retroceso a los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores no son negociables. Los derechos de los trabajadores se tienen que hacer valer. Y si un momento dado, porque han habido interpretaciones de algunos abogados de la empresa privada, dando su propio análisis, su propia interpretación, eso no tiene ninguna validez. Esos son argumentos, son falacias jurídicas construidas para deteriorar los derechos de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo se encargará que eso no pase. Es más, si un momento dado hubiera una confusión de alguna ley que en este caso no existe, ahí tenemos el artículo 14 del Código de Trabajo que dice que en caso de cualquier tipo de conflicto o interpretación de la normativa laboral, se aplicará lo más favorable al trabajador. Por lo tanto, cualquier argumento, cualquier falacia jurídica que se quiera adoptar de algún sector empleador que diga, no, ahora con esta reforma, debido al 20 de octubre, retrocede y se le va a pagar menos al trabajador o trabajadora, no tiene cabida jurídica. Vamos a ver, el Ministerio de Trabajo, el gobierno de la República, instruido por el presidente Bukele, no va a permitir el deterioro que una institución o empresa se quede con $1 haciendo uso de una falsa interpretación de la modificación de la ley, quedándose a favor de la empresa o de la institución en contra o en detrimento del trabajador. Los derechos de los trabajadores son inalienables y no son negociables y no son de interpretación, son expresos y tienen que cumplirse al 100%. Para que esto no quede, porque yo he visto incluso en redes sociales ahí interpretando algunos abogados a su manera esto, la única aplicación de la ley en materia laboral le corresponde al Estado. Y en este caso nosotros vamos a hacer inspecciones a fin de garantizar eso. Y quiero decirles algo más. Vengo precisamente en este momento de estar reunido con la Junta Directiva del Consejo Superior del Trabajo, donde están representados los empleadores y están representados los trabajadores. Y juntos hemos analizado absolutamente todo, esta postura pública, la misma interpretación de la ley que algunos la han interpretado de una manera y de otra, y en efecto los montos a pagar serán al final del mes de diciembre. Por lo tanto, cualquier cálculo que se quiera hacer será al mes de diciembre. No cabe ninguna duda, interpretaciones distintas. O saben que ahora, debido a la reforma, le voy a quitar 15 días al trabajador. Le voy a quitar 20 días, le voy a quitar un mes. No se vale eso. Nosotros vamos a revisar planillas, fecha de ingreso. Y si algún empleador público o privado le resta un centavo, no solamente haremos que pague el centavo, sino que también haremos que pague una multa. Tienen que garantizarse estrictamente los derechos de la clase trabajadora. En este gobierno, el tutelaje de los derechos de los trabajadores está garantizado y no va a quedar a interpretaciones individuales de un abogado o de cualquier defensor de algún sector productivo. La ley se elabora, se modifica en la Asamblea Legislativa, se reforma, etcétera, pero quienes le damos el fiel cumplimiento en el marco ejecutivo somos nosotros.
y como gobierno de la República estamos obligados y comprometidos a garantizar genuinamente los derechos de los trabajadores. Ninguna ley puede venir en detrimento, ninguna ley puede venir en contra o que baje los derechos elementales de la clase trabajadora. Así que queremos dejar eso bien claro. En conclusión, y para un sentido común, que no le quede duda absolutamente a nadie, la reforma lo único que hace es que habilita mayor tiempo, habilita una anticipación quien lo crea o estime conveniente. O sea, lo que sí es de obligatorio cumplimiento es que no se puede pasar del 20 de diciembre. El gobierno del presidente Bukele tomó la decisión de anticiparlo, de pagarlo hoy en octubre. Es una decisión muy propia. Cualquier otro órgano de Estado lo puede hacer, sí, también es decisión propia. El sector privado toma la decisión y dice, bueno, yo lo voy a pagar en noviembre, yo lo voy a pagar en diciembre, yo lo voy a pagar el 18, el 19 de diciembre. No hay ningún problema, está dentro del mandato legal. Lo que sí no puede es pagar después del 20. La misma reforma dice que es opcional. Cualquier empleador lo puede definir la fecha, el mes, el pago. También hay críticas, especialmente de algunos sectores de oposición, diciendo que el depositarle hoy en octubre a los trabajadores es dejarlos sin estreno para la Navidad. Vamos a ver, así como es opcional para los empleadores pagar el aguinaldo en la fecha que ellos crean o estimen conveniente, también es opcional del trabajador que se quiera gastar el dinero hoy en octubre, en noviembre o en diciembre. Y también es opcional al trabajador que diga, yo me voy a gastar una parte y la otra parte dejo para el estreno o lo guardo para el estreno. Más bien, el gobierno del presidente Bukele, en vez de incumplir, de darles el aguinaldo posterior a lo que se merece, el gobierno del presidente Bukele y el presidente Bukele toma la decisión, mejor le voy a adelantar a nuestros trabajadores. Hablábamos, yo vengo de ser un sindicalista, lo que decíamos con el presidente es que yo fui sindicalista y los sindicalistas, he hablado también con los sindicalistas, vengo de estar hablando con los sindicalistas ahorita, y les decía, bueno, nosotros históricamente hemos hecho protestas o hemos dado postura pública en contra de vulneración de los derechos de los trabajadores cuando se nos atrasan las prestaciones. Hoy es imposible que haya una protesta porque se adelantó una prestación de los trabajadores. O sea que hoy, en el gobierno del presidente Bukele, en vez de atrasarnos con las prestaciones, pues nos hemos adelantado. Y repito, así como el enfoque de los empleadores que pueden pagar el 18, el 19 o hasta el 20 de diciembre, es opcional. Asimismo, es opcional que cada uno de nuestros compañeros del sector público que hoy les deposita, se gasten el dinero hoy en octubre, se lo gasten en noviembre o se lo gasten en diciembre. Y para aquellos que dicen que es dárselos hoy, para que lo consuman hoy en octubre y no tengan para el estreno, pues sencillo. Gastémonos una parte y guardemos para el estreno para siempre tenerlo. Pero no es obligación tampoco que se lo gasten. No es obligación que se lo gasten. Es más, el gobierno toma la decisión y ni siquiera le dice venga a traerlo anticipado. No, se lo depositamos a la cuenta bancaria. Y en la cuenta, él tiene la opción si se lo gasta o no se lo gasta. Así que no hay como un argumento de vulneración de derechos desde ningún enfoque, desde ningún punto de vista. No hay, no existe. Lo que existe es un adelanto. La reforma en términos concretos no golpea, no trae ninguna vulneración ni a los empleadores ni a los trabajadores. Lo único que hace es que le facilita hoy que no tenga 20 días a un empleador, sino que tiene 2 meses. Y la reforma le dice qué fecha va a pagar el aguinaldo. No lo define el empleador. Si lo quiere pagar en octubre, que lo pague en octubre. Si lo quiere pagar en noviembre, que lo pague en noviembre. Si lo quiere pagar en diciembre, que lo pague en diciembre. Eso sí, no se puede pasar del 20 de diciembre. Hemos tratado más que explicarlo de forma legal, que a veces los abogados interpretan cada quien a su manera.
Hemos tratado de explicarlo de la forma más general y más digerible posible. En cada familia, una tradición une generaciones. Hoy vamos a preparar las mejores tortillas como las hacía mi abuelita. ¡Qué divertido, mamá! Y es muy sencillo. Mezclamos la harina con agua. Van a quedar deliciosas. Hicimos las tortillas con la harina más suave y natural de todas. Me encantan las tortillas. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que cada momento hace inolvidable el recuerdo de la abuela. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Se fue el verano, llegó el otoño y con ello la nostalgia de fin de año. Este mes de octubre envía tu cariñito en cada caja. Con Transportes Zuleta tus envíos a Guatemala, El Salvador y Honduras llegan fácil, seguro y puntual. Salidas confirmadas a 15 y 29 de octubre. No dejes para mañana lo que puedas enviar hoy. Tus seres queridos te esperan. 301-559-7820 y reserva tu espacio. 301-559-7820. Transportes Zuleta, servicio de puerta a puerta como siempre, a tiempo. Siendo tan salvadoreño como tú, conozco tu país, mi país, conozco nuestra comida, nuestra cultura, conozco los problemas legales de mi gente. Abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador, queremos ayudarte a resolver esos problemas legales. Tramitamos todo tipo de poderes, escrituras de compraventa, divorcios, aceptaciones de herencia, auténticas, etc. Visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla y será un gusto atenderte. En Megamart Chillon buscamos siempre darte lo mejor y contamos con un departamento de frutas y verduras amplio, espacioso, para que disfrutes todo el tiempo comprando productos frescos y de alta calidad. Por tradición, todos visitan Megamart Supermarket Chillon porque nosotros sabemos lo que te gusta. Megamart Chillon, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Hyattsville, muy cerca de ti. Megamart Supermarket Chillon, el supermercado por tradición. Broadway Digital Print es una empresa con servicios de impresión para corporaciones y todo tipo de instituciones, ropa de trabajo, menús, wraps para vehículos y mucho más. Para información llámanos